Nos encontramos en el segundo capítulo de Depende del Cultivo Podcast. Hoy vamos a ver un tema bastante importante sobre el algodón, la realidad. También vamos a explorar un poco sobre qué tipos de algodones hay. Vamos a reconocer también pues, el valor comercial actualmente del algodón, y para eso necesitamos iniciar pues, con un lema bastante importante: el algodón que viste al mundo. Para esto necesitamos la ayuda, la asesoría de un especialista, Teodorico Beramendi. Bienvenido, Teodorico. ¿Qué te parece si comenzamos pues con un poco de la historia del algodón en el Perú y en el mundo? ¿Cómo es pues que se desarrolla, cómo encuentran, ¿no?, estas evidencias de algodón? Bueno, en el Perú las evidencias que se encontró fue en las excavaciones en la cueva de Huacaprieta, ¿no? Y posteriormente en las excavaciones de la civilización Caral se encontró algodón nativo de color. Entonces, sabemos que Caral tiene una antigüedad de 5.000 años y ya con eso evidenciamos que el Perú es un centro de origen de esos algodones. En el Perú cultivamos la especie Gossypium barbadense, cuya ventaja o cuya fortaleza, podemos decir, es que el Gossypium barbadense tiene fibra de algodón de longitud larga y fibras extra largas, a comparación de la especie Gossypium hirsutum, que se cultiva en el 80% de los países, que son más de 70 países en los cuales se cultiva algodón, y solamente un 20% corresponde a las longitudes larga y extra larga, que es la mejor calidad de fibra en el mundo. ¿Cómo pasamos en cuanto a la evolución, ¿no?, de vestir pieles, de vestir el pelaje de algunos animales, ¿no?, a empezar a usar ya pues este producto de algodón como principal fuente de vestimenta? Muy posiblemente en las primeras civilizaciones, todavía como el proceso de domesticación de las plantas estaba en evolución, no se tenía un pleno conocimiento de las bondades que tenían cada planta. Los pobladores de entonces empezaron a cubrirse para un poco soportar el clima, ¿no?, el sol, ¿no?, con pieles de animales. Pero ya posteriormente, cuando ya se empieza a domesticar y se encuentra que el algodón produce una fibra vegetal que puede ser usado, ¿no?, para la confección de prendas de vestir, las civilizaciones empiezan a utilizar este cultivo. Es la planta del algodonero que produce el algodón. Es así como en la civilización Caral, al encontrar esas evidencias de fibra, se ha encontrado también que ahí se empieza a utilizar en nuestro país la fibra del algodón para la confección de redes de pesca y otras indumentarias mucho más rústicas. Para dejarlo en claro, ¿de dónde es originario? Porque yo sé que muchos pelean de Perú es originario el algodón, otros dicen la parte de la India, ¿no? Para ti, Teodorico, tú que ya eres un experimentado en este cultivo, ¿qué podrías mencionarnos al respecto? Hay dos cultivos que son los que tienen mayor valor comercial, las dos especies grandes, la especie Gossypium barbadense y la especie Gossypium hirsutum. La especie Gossypium barbadense está probado y comprobado que se originó en las cordilleras de Perú, el sur de Ecuador y Colombia. Es la zona donde está comprobado que ha sido el centro de origen de esa especie Gossypium barbadense, que venía de cruzarse con las otras especies Herbaceum y Arboreum, y de acá es la especie Gossypium raimondi, que al cruzarse con una de las especies se obtiene la especie Gossypium barbadense, y al cruzarse con otras dos se obtiene la especie Gossypium hirsutum, pero que la especie Gossypium barbadense tiene la fortaleza de producir la fibra larga y extra larga, mientras que la especie Gossypium hirsutum
produce la fibra de longitud intermedia a corta. Ahora vamos a pasar por segmentos, ¿ya? Es importante no solo saber la historia pues, del cultivo, sino también un poco de la historia del entrevistado, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con esta primera pregunta, que sería, ¿cómo iniciaste tú en tu carrera como agrónomo y cuál fue el punto determinante para que tú eligieras, ¿no?, irte por este sector algodonero? Bueno, a ver, yo soy un agrónomo de vocación, ¿no? Y eso lo llevo por una tradición familiar. Mis familiares, mis padres fueron agricultores y tuve esa suerte de vivir en el Valle de Yaután, que pertenece a la provincia de Casma, que tiene un excelente clima ese valle. Y bueno, como yo desde desde mi niñez empecé apoyando a mis padres y empecé a amar la tierra, empecé a amar las plantas y los frutos que se producía era una delicia para mí. Por el clima que tiene ese valle de Casma, Yaután específicamente, es un valle donde se produce todo tipo de cultivos. Ahorita mismo es un valle donde los cultivos importantes son el cultivo de palto y mango, pero exclusivamente para el mercado internacional. Toda la producción de mango y palto de Yaután va destinado a los mercados internacionales. Por el clima que tiene, el palto no tiene ese color blanquecino, sino tiene un color cremoso por la concentración de aceites que tiene. Y el mango tan igual tiene un sabor excelente, ¿no? Es por eso en época de cosecha, tanto del mango y del palto, todas las empresas se concentran para acopiar toda la producción que se da en esos valles. Es por eso que yo tuve esa suerte de poder consumir toda esa delicia en frutales, porque no hay ningún cultivo que no se pueda producir en esos valles. Y también ahí se empezó a producir el algodón y desde mi niñez pude descubrir esa planta tan noble como es el algodón. En realidad muchos de los agrónomos pues han tenido una experiencia previa, ¿no?, con plantas de alguna u otra forma para pues determinar más adelante qué querían hacer con su vida, en este caso sus propias carreras, ¿no? Otra pregunta que tenemos para ti es, ¿qué determinó que tú eligieras el algodón por encima de otros cultivos de importancia? A ver, en el Valle de Yaután, en las colinas, siempre existen los rasgos de las civilizaciones preincas. Y en esas civilizaciones, bueno, no hay construcciones, la gente posiblemente por extraer los ceramios y otros objetos, hicieron las excavaciones, sacaban los ceramios, pero dejaban ahí, tirado los restos de telas, mantos quizás que cubrían a los muertos entonces. Y yo desde muy niño empecé a ver y me llamó la atención, ¿no?, poder encontrar esas telas, esos restos de telas que usaron las primeras civilizaciones de diferentes colores. Y a mis padres le pregunté, ¿no?, ¿y esto qué es? Y ellos me explicaron de que era confeccionado con una fibra de algodón. Y de ahí despertó mi interés, ¿no? Y pude observar, porque ya también se sembraba el algodón en todo el valle de la costa del Perú, en Yaután específicamente, y era una planta que se adaptaba a terrenos no muy fértiles. En terrenos pedregosos, en terrenos areáceos, esa planta se adaptaba, si había agua, la planta sin que uno llegue a fertilizar, la planta llegaba a producir. Y me causó mucha admiración, por ejemplo, ver esa planta. Ahora vamos a un poco a conocer, pues, si es que tuviste alguna experiencia memorable durante toda tu etapa, pues, de agrónomo especialista en algodón. A ver, yo cuando acabo la carrera, me gradúo como agrónomo, ya empecé a trabajar acá en el programa de algodón y gracias al ingeniero Abel Basurto, que fue jefe del programa y a quien le debo de repente todos los conocimientos que yo tengo del cultivo del algodonero,
empiezo a alquilar terrenos en la irrigación de Huacho, ¿no? Era por los años 96, recién egresado, ¿no? Con todo ese ímpetu de desarrollar, ¿no? mis conocimientos de formación como agrónomo, me alquilo los terrenos y empiezo a sembrar el cultivo del algodón. Como era una irrigación nueva, en esos terrenos herbáceos se había sembrado el cultivo de alfalfa. Y recordemos que la alfalfa es una planta fijadora de nitrógeno. Al alquilar esos terrenos, yo al sembrar algodón, tuve una producción pero muy buena. De 3 hectáreas recuerdo que yo coseché en promedio algo de 8 toneladas, 8.000 kilos a 10.000 kilos de algodón en rama. Y me vine con toda mi cosecha aquí al programa, porque aquí en el programa hay una desmotadora. Lo desmotamos y eso de repente consolidó y me dio mayor fortaleza de que ya estaba yo capacitado como agrónomo, y de ahí empezó mi carrera ya más ligado al cultivo del algodón. Y pude observar, por ejemplo, que el cultivo del algodón en un suelo arenoso, porque en los valles de la costa tenemos un suelo arenoso, donde no son suelos que tengan mucho contenido de materia orgánica, el algodón cómo puede dar, ¿no? Y sin mucho fertilizante. Vamos a explorar un poco la profesión como algodonero. Quería que nos cuentes, pues, cuál es la historia, ¿no? Ya nos hablaste un poquito del algodón en el mundo, pero específicamente un poco de la historia sobre el algodón en el Perú. Muchos de nosotros sabemos que tuvo un apogeo, un fuerte apogeo, de hecho se le conocía como el oro blanco, ¿no? Pero no muchas personas saben qué fue que sucedió, ¿no? Sobre esto. Bien, el cultivo del algodonero después de la guerra de secesión que se da en Estados Unidos, muchos países dejaron de cultivar algodón, y es así como en nuestro país empieza a desarrollarse la actividad algodonera. Y fue en la década del 50 al 60 que nuestro país pasa a ser uno de los exportadores de fibra a nivel de Estados Unidos fundamentalmente. En esa oportunidad, en esa década, nuestro país llegó a producir algo de 265.000 hectáreas. Fue quizás los años en los cuales se produjo la mayor cantidad de producción que tuvo nuestro país, pero posteriormente pasa esa etapa y al venir la reforma agraria empieza a disminuir la producción que tenía en esos años nuestro país de algodón, y también ya los otros países recuperan las hectáreas de siembra y empieza a haber una fluctuación de precios. Y pese a que nuestro país producía una fibra de muy buena calidad, ¿no? Empieza a haber la variación de precios a nivel mundial, y eso influye para que disminuya las áreas de siembra, porque también empieza a aparecer por el clima variado y de repente con muchas ventajas frente a otros países, empezamos a producir cultivos mucho más rentables que el algodón, y empieza a decaer el cultivo del algodonero. Recordemos que, Fermín Tanguis descubre la variedad Tanguis, que para entonces los algodones que se cultivaba eran algodones introducidos a nuestro país, los algodones egipcios, los algodones suaves, pero que fueron atacados por una enfermedad del wilt, que hacía que la planta se defolie, pierda los frutos. Pero él encontró una planta en su campo de producción que no era superior en producción a todo el conjunto de plantas que tenía en su hectárea de producción. Y él intuitivamente, porque él no era profesional, no fue un ingeniero agrónomo, solamente un agricultor empírico,
cosecha esa planta, ¿no? Que vio con muy buenas características, lo desmota manualmente y empieza a sembrar una a una todas las semillas de esa planta. Y así año tras año va recuperando las plantas que tenían esos síntomas del wilt, lo va descartando y se queda con las plantas resistentes y logra obtener esa variedad Tanguis que superó y desplazó a todos los algodones que se había introducido para entonces. Y en esos años empezó nuevamente a repuntar nuestro país con la producción de la variedad Tanguis. Ya posteriormente, en la década del gobierno de Fujimori, se firma el Tratado de Libre Comercio. Con la firma del Tratado de Libre Comercio se decreta un arancel cero al algodón. Y ya los productores se veían un poquito en competencia desleal, porque Estados Unidos, pese a que el gobierno de Estados Unidos subvencionaba el cultivo del algodón y con el arancel cero de ingreso de esos algodones en nuestro país, los agricultores no podían competir. Es así, se agudiza el cultivo de otros cultivos alternativos y mucho más rentables que el algodón. Y desde ahí ha venido ya decayendo el cultivo del algodón en nuestro país. Y si bien es cierto, se dejó sin efecto los impuestos con los cuales se podía subvencionar las investigaciones en el cultivo del algodón, que motivó que se desarrolle, se mantenga, se potencialice el cultivo. También en el año 22, ¿no?, se hace el reingreso, yo diría, de la variedad Pima. Muchos dicen que también la variedad Pima es de origen norteamericano. Mentira. Por el hecho de ser un Gossypium barbadense, es un algodón que se obtuvo acá en Perú. Si se llevó a Estados Unidos, estuvo unos años, pero luego fue repatriado. Pero en Estados Unidos no mostró el potencial que tenía esa variedad Pima, que al reingresarse a nuestro país mostró el potencial que tiene, y hasta ahorita la variedad Pima es una de las variedades de mejor calidad, mejor que el Pima americano. Porque si se dijera que el Pima es americano, entonces ¿por qué ellos no tienen la mejor calidad del algodón, ¿no? Es algo muy, muy, muy práctico, ¿no? La variedad Pima es la variedad bandera de nuestro país, que tiene muy buena calidad de fibra extra larga, una muy buena suavidad y muy buena resistencia, que ha hecho que nuestros algodones sean conocidos internacionalmente. Y con las prendas que se fabrica con el Pima se ha podido poder abastecer muchos mercados que tienen precios muy, muy exclusivos a nivel de los países de América, Europa y Asia. Definitivamente, con todo lo que estás contando, creo que pues lleva una historia bastante larga, ¿no? Bastante grande sobre todo, pues también es considerado, ¿no?, o es importante mencionar algo que para muchos, ¿no?, puede ser pues de falta de conocimiento, ¿no? Sobre todo conocer pues cuáles son las etapas claves del algodón desde la siembra hasta la cosecha. Sobre todo porque va a haber un público bastante amplio de todas las edades, y pues uno que quiere introducirse a algo nuevo, explorar algo nuevo, pues tiene que conocer primero la fisiología, ¿no?, o la fenología también del cultivo. ¿Cuáles son para ti, ¿no?, o para los agricultores algodoneros, pues las etapas claves, ¿no?, en el cultivo del algodón? Bueno, las etapas claves del cultivo, después de la siembra viene el crecimiento en sí de la planta, ¿no? Luego del crecimiento, a los 80 días empieza la aparición de los primeros botones florales, que van a ser las flores, y luego de las flores va a aparecer las bellotas, ¿no?, que van a desarrollar, van a crecer, y luego de cumplir los 60 días después de la floración, esa cápsula se abre y empieza a aparecer el algodón en sí.
Pero entonces, ¿cuál sería la etapa en los que las personas deben de tomar más interés? Por ejemplo, las exigencias de agua que requiere el algodón es en la época de floración y la época de llenado de bellotas. Y también paralelamente en esa fecha hay que tener mucho cuidado con el ataque de las diferentes plagas que puede atacar. Importantísimo lo que mencionas. Justo tocaste algo muy importante que ahora te lo quiero recalcar, es el tema del agua en las etapas que has mencionado. Sobre todo porque sabemos que en el Perú la escasez del agua es por todos lados, sobre todo en zona costa, ¿no? Ahora, ¿consideras que este cultivo es muy demandante de agua, ligeramente demandante o lo normal, ¿no? Considerando pues lo que sucede en el Perú y también ¿consideras que el cambio climático que hay actualmente influye en el crecimiento y desarrollo de esta planta? Bueno, la exigencia por agua o por el consumo de agua en el algodón, yo diría que es mucho más bajo que otros cultivos, ¿sí? Es por eso que el algodón en nuestro país se ha sembrado desde las primeras civilizaciones en toda la zona costa, que siempre ha tenido problemas de escasez de agua. Es una planta que no requiere mucha agua, más bien el hecho de proporcionarle riegos mucho más prolongados, riegos asentados que llama el agricultor, hace que la planta se vaya en crecimiento vegetativo y opaque el crecimiento reproductivo. La fase de crecimiento vegetativo y reproductivo en el cultivo del algodón tiene que ir paralelamente. ¿Por qué? Porque del algodón no comercializamos o no se cosecha las hojas o las ramas o los tallos, sino se cosecha las bellotas. Y en los años que vengo yo desarrollándome o dedicándome al cultivo del algodonero, he observado que un exceso de agua es mucho más dañino que de repente una deficiencia de nutrientes o fertilizantes. Es por eso que hay un dicho o un lema que manejan los agricultores: saber cultivar algodón es saber regar. ¿Por qué? Porque es muy fácil un campo sembrado con algodón volverlo verde, ¿no? Porque con el excesivo riego, ya les he dicho, el algodón va a tener mucho follaje, muchas aguas, pero es muy difícil que ese verdor se pueda cambiar a un color blanco, ¿no? Cuando el algodón llega al final de su etapa. Excelente. Entonces, ¿consideras que el sistema de riego por goteo es una de las alternativas importantes? ¿Tú has trabajado con sistema de riego por goteo para el riego o fertirriego de este cultivo? Sí, efectivamente, mi tesis de maestría lo he hecho con sistema de riego por goteo y con una alta densidad de siembra, porque yo he probado, y como es una nueva variedad, la variedad molinero estelaro que he obtenido, ¿no? Cuya longitud está llegando de 38 a 39 milímetros, estoy probando y estoy cambiando nuevas tecnologías. Y una de esas nuevas tecnologías, hacer siembras de mayores densidades de siembra. Yo he probado 4 densidades de siembra. Los agricultores generalmente están sembrando 40.000 plantas por hectárea. Yo he probado densidades de 40.000, 45.000, 50.000 y 55.000 plantas por hectárea. O sea, he incrementado 15.000 plantas más por hectárea y con 3 niveles de fertilización. Y mis resultados me sorprendió incluso a mí, que con la más alta densidad de 55.000 plantas por hectárea y con la fertilización o con la dosis más alta, pude llegar a rendimientos de 140 quintales por hectárea, cuando el rendimiento promedio que obtienen los agricultores está entre 55 a 60 quintales. Ahora, hablando del rendimiento, quisiera que nos digas cuál es el rendimiento por planta o cuál es el rendimiento por hectárea, ¿no? en el algodón. El rendimiento que obtiene el agricultor que siembra algodón es 55, 60, es un rendimiento muy bajo.
y con el precio que tiene, es por eso que las utilidades que tiene el agricultor que siembra algodón no le es no le incentiva a seguir sembrando el algodón. ¿Quiénes siguen sembrando algodón? Los pequeños agricultores, agricultores que no tienen la posibilidad de entrar a los cultivos de arándanos, cultivos de palto, cultivos de uva, que son cultivos mucho más rentables, pero también el costo de producción de esos cultivos es mucho más alto. Entonces, esos cultivos o esos pequeños agricultores van a seguir sembrando algodón porque también el algodón tiene la virtud de no ser muy exigente en el consumo de agua y no ser un cultivo que también demande terrenos muy fértiles. Entonces, pero hay que ir variando porque las variedades comerciales que ahorita existe, de hace más de 14 años no se había encontrado, no se había obtenido nuevas variedades de algodón. La variedad molinero estralaro que estamos próximos a inscribirlo, estamos obteniendo después de 14 años. Es una variedad nueva, adaptada a los cambios climáticos, con un rendimiento, ya les he dicho, de 140 quintales por hectárea. Es un rendimiento potencial muy, muy bueno. Y los agricultores que siembran algodón, si sacan de 90 a 100 quintales, ya es un rendimiento excepcional para ellos. Muchas de las personas que nos van a ver no saben qué son quintales. Sí, resumirlo. Ya. Un quintal es la medida de comercialización del algodón. ¿Sí? El algodón no se comercializa por kilos, sino por quintales. Y un quintal equivale a 46 kilos. Excelente. El agricultor que siembra algodón va a vender a la desmotadora, ¿no? O al empresario textil por quintales, ¿no? Y por cada quintal, en la última campaña se ha pagado 185 soles. Y también la desmotadora, cuando desmota, vende también su fibra por quintales. Entonces, la unidad de medida de comercialización. ¿Qué técnicas podríamos usar para evitar o para prevenir futuras plagas y enfermedades en este cultivo de algodón? Bueno, el sistema de riego por goteo nos daría la ventaja de poder regular al máximo el agua, o sea, proporcionar a la planta una dosis de humedad que le va a permitir desarrollar al algodón y llegar que no exceda el crecimiento vegetativo al crecimiento reproductivo. El otro aspecto, también cuando hay mucho crecimiento vegetativo, también esa planta va a ser más atractivo para los insectos. Eso es otra ventaja. Y el tema de usar el riego tecnificado también nos permitiría de poder regular el crecimiento, la altura de la planta, que nos va a permitir usar, por ejemplo, o instalar trampas, ya sea de melaza con agua, para capturar adultos de talula, del gusano rosado, como es la feromona, ¿sí? El Lyotis virescens, ¿no? A base de trampas de melaza y agua. Con las feromonas se captura también los adultos de Pectinopthora gossypiella, que es el gusano rosado, que son las plagas claves y que causa el mayor daño en el cultivo del algodonero. Eso quería preguntarte, ¿cuál era la plaga más importante? Y si pudiéramos hacer un balance entre plagas y enfermedades, ¿cuál crees que es el principal aspecto que debería ver un agricultor para priorizar en cuanto a la prevención? ¿Si las plagas o si las enfermedades? O si tú consideras que son ambas a la par, ¿no? Ya, en el caso del algodonero, en caso de las enfermedades no tenemos mucho problema. Antes había, por ejemplo, la verruga, que ya ha desaparecido, la enfermedad del wilt. Las variedades nuestras han creado una resistencia tal que no tenemos problemas. Y el problema principal en el cultivo del algodonero son las plagas. Y las plagas que causan mayor daño al algodonero es Chloridia virescens, ¿no? Que antes era el Lyotis, ¿no? y Pectinopthora, que es el gusano rosado. Esos atacan directamente a la bellota. A la bellota, el mayor daño que puede causar es
es Chloridia virescens, que solamente una larva puede dañar hasta 6 u 8 botones florales. Y sí, aparte, su daño empieza en el estado del botón floral y puede prolongarse hasta la bellota desarrollada. Ahora, estas son bien especiales porque específicamente entiendo que esta plaga coloca o oposita los huevos cerca a las bellotas, ¿no? ¿Cómo es, digamos, la acción de esta plaga pues, con la planta? A ver, Chloridia deposita los huevos en las hojas más jóvenes, en los brotes, ¿no? Y bueno, al emerger, ¿no? La pequeña larvita va a empezar a raspar primero las hojas más jóvenes, ¿no? Y luego ya cuando crece se va directamente al botón floral. Las larvas más pequeñas van a dañar los botones florales más pequeños y cuando va desarrollando las larvas va también aumentando por el consumo de alimentos, va seleccionando también botones mucho más grandes. Y ya las larvas del cuarto estadio próximo a empupar va a dañar ya las bellotas que están en crecimiento, en el caso de Chloridia virescens. ¿Consideras que hacer aplicaciones de agroquímicos es importante para mantener sano el cultivo? Nosotros acá en el programa recomendamos primero hacer el control cultural, que es la eliminación de toda maleza en el campo. ¿Por qué? Porque las malezas son hospederas de las plagas, ¿sí? Hay que eliminar todos los restos de cosecha, porque ahí en los restos de cosecha puede haber pupas del gusano rosado, ¿sí? Haciendo eso, teniendo la precaución de que hemos eliminado todos los restos de cosecha, las malezas, vamos a asegurarnos de que la cantidad de adultos sea lo menos posible y inmediatamente instalar las trampas a base de melaza y agua, ya había mencionado, para el control de Chloridia virescens, porque recordemos que sola una hembra puede poner de 100 a 150 huevos como mínimo, ¿sí? Entonces, al poner unas 20 trampas o 25 trampas por hectárea a base de melaza y agua, cuyo costo es mínimo, y poder capturar 10 adultos o 10 hembras de Chloridia, imagínense, estamos evitando 1.500 nuevas larvas y estamos evitando las futuras generaciones que en un corto tiempo pueden duplicar, triplicar o cuadriplicar la población de insectos que pueden causar daño al cultivo. Igualito sucede con el gusano rosado, ¿no? Hay que instalar ya en la época de la aparición de los botones florales las feromonas, ¿no? Las trampas con feromona para poder capturar los adultos y con eso tener menos hembras fértiles, porque al capturarse la mayor cantidad de machos, muchas hembras van a quedar infértiles, ¿no? Y los huevos no van a tener la viabilidad como para producir nuevos individuos. Pues el manejo integrado de plagas es el recurso más importante para poder combatirlas o prevenirlas, ¿no? Y dentro de estos tenemos el control cultural. Hemos hablado sobre pues, plagas, hemos hablado también sobre el sistema de riego, hemos hablado sobre las fases fenológicas del cultivo, un poco de la historia también. Quiero que nos digas tú, Teodorico Beramendi, pues si actualmente este cultivo del algodón es rentable para los agricultores. Yo pienso que sí. El agricultor, para que tenga mayor rentabilidad, debe de dejar de sembrar pepa, o sea, esa semilla que le venden las desmotadoras, porque no es una semilla certificada. Al no ser una semilla certificada, esa semilla no tiene el potencial genético de poderle ofrecer un buen rendimiento al agricultor y tampoco le va a proporcionar una calidad de fibra para que pueda sacar hilos de títulos muy altos con los cuales el empresario textil pueda fabricar prendas de mejor calidad. El agricultor, si ahorita está obteniendo rendimientos de 55 a 60 quintales,
sembrando con una semilla certificada. Hay campos que cuando nosotros hemos vendido la semilla o hemos instalado nuestros campos semilleros, hemos obtenido rendimientos de 80, 90 quintales. Entonces la diferencia es abismal, ¿no? ¿Y cuánto es la diferencia entre una 40 kilos que le vende la desmotadora al agricultor, que le puede vender a 100 o 120 soles, versus los 230 soles que vende la Universidad Agraria y otros productores de semilla que venden semilla certificada? Está alrededor de 220 a 230 soles. No es mucho la diferencia. Y yo a los agricultores siempre les digo que si ellos compran semilla certificada y comparan con la pepa, al cosechar un quintal solamente de algodón en rama y obtener los 185 soles, estarían recuperando esa diferencia que ellos están viendo inicialmente como un ahorro, lo que no es ningún ahorro. Estuve investigando sobre la compra del algodón, ¿sí? Tenía entendido de que tiene altas fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, en el 2022, que vi que fue el pico, uno de los picos más altos, el quintal costaba, si no me equivoco, 300 soles. De ahí en el 2023, 2024 bajó considerablemente hasta los 150 soles. Entonces, muy aparte de depender de hacer un buen manejo, ya sea eligiendo bien las semillas, trabajando bien el control de plagas y enfermedades, viendo también el sistema de riego, también nos condicionamos a cómo está el mercado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, efectivamente, pero tengamos en cuenta que el precio de los algodones de fibra larga o extra larga tienen un mejor precio que los algodones de fibra corta. Entonces, el agricultor que si quiere sembrar algodón y quiere tener mejores utilidades, tiene que sembrar ya la fibra extra larga, que tiene los mejores mercados, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, por la variedad IPA 59, el precio por quintal, ¿cuánto han pagado? Creo 220 soles, a diferencia de 180, 185 por los algodones de fibra de longitud corta. Y si siembra una semilla certificada, el agricultor al obtener de 80 a 90 quintales y los precios un poco más altos, le va a ser rentable. Excelente. Quería mencionarte también sobre, mencionabas la fibra larga y la fibra corta. ¿Podrías mencionarnos cuáles son las fibras largas, cuáles son las fibras cortas? Y si tú ves un potencial en el mercado, ya que estás mencionando sobre todo el tema de la variedad del algodón de la Molina, ¿no? Si ves que va a revolucionar el mercado, como para incentivar a los agricultores a que apuesten por este cultivo. A ver, las longitudes cortas son las fibras que tienen menor de 22 milímetros. Las fibras de longitud intermedia son las que tienen la longitud de fibra entre 22 a 28 milímetros, ¿no? Y las longitudes largas están de 28 hasta 35 milímetros. Y las extra largas son las que tienen mayor de 36 milímetros. Nuestra nueva variedad, que ya va a ser inscrita y podemos ya comercializar la semilla, tiene una longitud promedio de 38 a 39 milímetros. Pero según los análisis de la empresa Creditex, ¿no? Ellos han obtenido dentro del conjunto de muestras que yo les pude ofrecer, se ha encontrado líneas que estamos con 31.4 y 32.6 milímetros, unas longitudes de fibra realmente extra largas, ¿no? Entonces, con esa calidad de fibra y adaptadas al cambio climático, porque en el rendimiento potencial que yo he obtenido en mi tesis de 140 quintales por hectárea, y eso con sistema de riego tecnificado, que el agricultor llegue a obtener de 90 a 100 quintales, yo pienso que tendría una muy buena utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios que le van a pagar por esa calidad de fibra va a ser el precio que pagan por el algodón IPA 59. Y es una variedad adaptada a las condiciones de Costa Central. Costa Central
¿Por qué? Porque los progenitores que yo he utilizado para la obtención de esa variedad es mi mejor línea del Tanguis, adaptada y aclimatada a costa central, y una de las mejores líneas de la variedad Pima, que es la que le ha proporcionado la mayor calidad en longitud a mi nueva variedad. Si pudiéramos plasmar todo lo que estamos hablando en un mapa del Perú, quisiera que me digas cuál sería el porcentaje ya de producción de algodón de todo o del total de área destinada para producción, ya sea de hortalizas, de frutales, ¿no? Si pudiéramos englobar todo en un porcentaje de un 100%, ¿cuánto crees que está destinado para la producción de algodón? Bueno, con la reducción de las áreas que ha habido en algodón, relativamente es uno de los porcentajes más bajos comparado con el cultivo de hortalizas. ¿Por qué? Porque el algodón no es un cultivo alimenticio. Entonces, por consiguiente, no tiene mucha demanda, ¿sí? Entonces, hay otros cultivos alimenticios, por el hecho de que la demanda es mayor, el periodo de cultivo es mucho más corto, tienen mayor cantidad de áreas de producción, ¿sí? Y los cultivos que son de exportación mucho más, ¿no? Es por eso que el arándano, por ejemplo, es uno de los cultivos que está teniendo mayor importancia en nuestro país. Pongámonos en el lugar de alguien que no sabe sobre el tema de algodón. ¿Es necesario solo cultivar el algodón en zona costera? ¿También se podría hacer en zona sierra y en zona selva? Y si no fuera el caso, ¿por qué sería o cuáles serían las limitantes? Bueno, el cultivo del algodonero es un cultivo que se cultiva a nivel del mundo en climas tropicales y semitropicales. La temperatura es un factor que va a restringir el cultivo que se pueda sembrar en sierra. En la zona sierra solamente se puede cultivar en las partes más bajas, donde sí también es posible cultivar los frutales. Entonces, un indicativo en la zona sierra es si en esas partes bajas o en los valles abrigados, donde la temperatura es mayor de 18 a 20 grados, es posible sembrar el algodón, ¿sí? Pero si la temperatura es entre 12, 13 grados, no, lamentablemente no se va a sembrar. Pero en selva sí es posible sembrar, ¿no? El algodón siempre se ha sembrado en costa y en la selva, ¿no? En la costa peruana tenemos dos variedades, ¿no? La variedad Pima y la variedad Tanguis, aparte del IPA 59 y otras variedades que se siembran en menor proporción, ¿no? En la selva hay cultivos que también adaptados, ¿no? Y me gustaría probar esta nueva variedad en los IRD de selva que nosotros tenemos, para ver cómo se adapta a la zona de selva en nuestro país, y quizás adaptarlo, aclimatarlo, nuestra variedad, que tiene muy buena calidad de fibra, a la zona de selva, sería excelente. Hemos hablado mucho sobre la actualidad del algodón en el Perú y en el mundo. ¿Consideras o podrías mencionarnos qué innovaciones tecnológicas están transformando el cultivo del algodón? Dentro de las últimas tecnologías del cultivo del algodón, y se puede o es posible implementarlo en nuestro país para elevar los rendimientos y tener, o sea, rendimientos mucho más rentables, que nuevamente incentive a los agricultores volver a sembrar algodón, sería, por ejemplo, la instalación del sistema de riego tecnificado. Con el sistema de riego tecnificado, innegablemente se va a elevar los rendimientos. ¿Por qué? Porque el bulbo de humedecimiento va a estar concentrado en la zona de desarrollo de las raíces. No va a haber un lavado, un lixiviado, como sí sucede con el riego por gravedad de los fertilizantes. Y se puede también controlar el crecimiento de las plantas. Todo eso ayudaría a tener mejores resultados, ¿no? Y el otro tema sería las aplicaciones
o el control fitosanitario utilizando los drones, que nosotros ya lo estamos haciendo aquí en el programa de algodón. ¿Por qué? Porque las plantas, cuando ya han desarrollado, es un poco difícil que el agricultor pueda hacer una muy buena aplicación. ¿Por qué? Porque como ya los algodones están a la altura del rostro, ¿no? Al aplicar hasta la parte alta también va a dañarse el rostro, el aplicador, ¿no? Y aparte de eso, podría afectar su salud. Y también, por ejemplo, si no está bien protegido, todo lo demás. En cambio, con el uso de los drones se ve muy favorecido para el control de las plagas. El otro tema, vemos que ahorita mediante Internet nosotros podemos ya descubrir que en otros países hay tecnologías mucho más modernas, ¿no? Incluso las fotos que se toma nos da un indicativo que si ese cultivo tiene deficiencia de agua, corregirlo inmediatamente. Si tiene ya deficiencia de nutrientes, corregirlo inmediatamente. Si tiene ataque de plagas, corregirlo, ¿no? Eso nos permitiría aplicar una agricultura de precisión para tener mayores o mejores rendimientos, ¿no? Como sí ya lo están aplicando en otros países más desarrollados. Si pudiéramos tener, por ejemplo, ahorita a alguien que nos acompañe, a alguien de la entidad gubernamental, y nos dice, ok, nosotros hemos escuchado la entrevista, queremos apoyar de alguna u otra forma al sector algodonero. ¿Cuál crees que sería, como tú personalmente, cuál crees que sería el principal apoyo que deberíamos recibir por parte del Estado, por parte del gobierno, para impulsar este cultivo? Uno, en costa, así como lo están haciendo con la instalación de sistemas de riego tecnificado en la zona sierra, masificar o ampliar la instalación de sistemas de riego tecnificado en costa, ¿sí? Y adicional a eso, por ejemplo, de repente crear en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Un apoyo para el control fitosanitario utilizando los drones. Con esos dos apoyos, y dicho de paso, de repente que el gobierno compre la semilla certificada a las entidades que tienen la semilla certificada y entregue como apoyo también a los agricultores. Con esos tres apoyos yo pienso que el agricultor tendría muy buena rentabilidad en el cultivo del algodón. Algo que me pareció interesante y creo que es una de tus principales actividades que estás haciendo es el primer concurso de cosecha de algodón. Me pareció muy importante, me parece que fue un momento donde las personas, en este caso los estudiantes, pudieron involucrarse directamente con este cultivo, sobre todo darles un incentivo y además de eso pues comprender cuál es la facilidad o la dificultad de la cosecha del algodón. ¿Qué puedes decirnos un poco sobre esto, ¿no? Tú que has estado directamente pues, en todo este tema organizacional. Sí, bueno, este evento nosotros lo difundimos y hemos plasmado como un primer año, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro vecino país de Argentina, la actividad de la cosecha es una festividad grande, como lo es, por ejemplo, la vendimia en el caso del uva en nuestro país. Entonces, bueno, nosotros dijimos, ¿y por qué no implementamos la cosecha de algodón en nuestro país? Y qué mejor que se haga en la agraria, ¿no? Hemos visto, y es una forma de difundir, ¿no? Y aparte de eso, empezar, porque se ha dado charlas también de capacitación de las buenas prácticas para la cosecha. Uno de los reclamos de los empresarios textiles, por ejemplo, es que los cosechadores de algodón no utilizan las sacas de algodón, sino utilizan material de polipropileno. Y eso, al deshilacharse con las brácteas, las ramas en el campo, basta que un poquito de ese material sintético vaya, en el desmote se va a desmenuzar más
y en el proceso de hilado va a salir, y en el proceso de teñido, esas partes que tiene ese material contaminante de material sintético no va a ser teñido. Y todo el gasto que le ha ocasionado al empresario textil en hilar el hilo, en el proceso de teñido, para ser eliminado, porque las prendas para el mercado del exterior, ellos son bien exigentes en control de calidad. Eso es lo que se quejan. Entonces hemos querido también apoyar en ese sentido, impartiendo esas clases de las buenas prácticas en la cosecha del algodón. Ahora dejamos un poco de lado el tema de la fenología, fisiología en este cultivo y nos abocamos más a cómo influye la producción de algodón en la industria textil peruana. La calidad de los algodones peruanos, que es reconocido a nivel internacional, influye decididamente en las calidades de las prendas. Es por eso que a nuestro país vienen aproximadamente más de 28 marcas a mandar confeccionar esas prendas. Por decir, por nombrar algunas marcas, la marca Lacoste, la marca Tommy Hilfiger, la marca Tommy Bahamas, Cuero Vélez, Ralph Lauren, por ejemplo, son la marca Calvin Klein, que es para el mercado brasilero, pese a que el Brasil está considerado como uno de los países más importantes, el cuarto país más importante que produce algodón, pero no produce la calidad de nuestros algodones. Es por eso la marca Calvin Klein viene a mandar confeccionar las prendas. Una parte se comercializa, lógico, en nuestro país, pero la otra parte se comercializa en el mercado del Brasil. Y de igual manera, las otras marcas, Hugo Boss también, por ejemplo, tienen mercados exclusivos, ¿no? Y los precios de esas marcas de prendas tienen un precio muy, muy altísimo. Yo pienso que el algodón de calidad o la fibra de calidad contribuye grandemente a la fabricación de prendas de altísima calidad en los artículos de vestido, ¿no? Si pudiéramos definir qué beneficios sociales y económicos, ¿no?, en el desarrollo de este cultivo traerían a las comunidades, ¿cuál crees que sería? A ver, los beneficios sociales es de que, ayuda a que el pequeño agricultor, el agricultor que no tiene mucho soporte económico, pueda seguir sembrando algodón, porque es un cultivo que el costo es relativamente manejable. ¿Por qué? Porque no se requiere tener los 9.000 o 9.500 soles al inicio de la siembra del cultivo del algodón, sino permite hacer las inversiones paulatinamente, y siendo uno de los rubros de mayor inversión en el costo de producción es la cosecha, que ya se realiza casi al finalizando la campaña del algodón. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y al tener utilidades, ¿no?, permite un poquito solucionar el problema de las necesidades básicas de los agricultores, ¿no? El otro tema sería de que la actividad del cultivo del algodón genera mucha mano de obra. Si no, enfoquémonos en el Emporio Gamarra. En el Emporio Gamarra, en ese pequeño espacio, hay más de 350.000 personas trabajando. Y eso que ellos están solamente dedicados a lo que es unos que otros de repente al hilado, al tejido y a la confección de telas. Mayormente la mayor mano de obra es en la confección de prendas y la comercialización, ¿sí? Imagínense a nivel del Perú y a nivel de todas las provincias que tiene el Perú, cuánta mano de obra se genera. O sea, el cultivo del algodón no solamente genera mano de obra durante el proceso de cultivo en campo, sino durante el desmote, durante el proceso de hilatura, durante el proceso de teñido, durante el proceso de confección y la comercialización. Entonces genera mucha mano de obra. Y el otro tema también, si se exporta esas prendas,
ingresa unas divisas para nuestro país, ¿no? Ahora, la cosecha tiene que ser manual sí o sí, ¿no? Entiendo que existen cultivos donde la cosecha se puede trabajar un poco más tecnológica, ¿no? Ya sea con maquinaria, pero la cosecha de algodón, ya hablando de la fibra, ¿no? Sobre todo de mantener la limpieza de la fibra, mantener también el cuidado de que no haya ningún daño con esta, consideramos que entonces la cosecha de algodón sí o sí tiene que ser pues 100% manual. En nuestro país todavía hacemos la cosecha manual. ¿Eso por qué? Porque todavía tenemos mano de obra suficiente y por la poca extensión de áreas de siembra del algodón. Pero en otros países, a ver, el Brasil que siembra 1.650.000 hectáreas, yo pienso que ahí no habría la mano de obras, la cantidad de mano de obra suficiente como para realizar la cosecha manual. Si bien es cierto, la cosecha manual nos da la ventaja de poder cosechar un algodón mucho más limpio, ¿no? Con menos material contaminante, pero si ya tenemos áreas mucho más grandes, tendríamos que nosotros ya entrar a utilizar las cosechadoras mecánicas. Y para ello también hay que un poquito innovar nuestro manejo de cultivo, ya no tener plantas muy altas, plantas entre 80 a 90 centímetros, para que pueda ser eficiente el uso de las cosechadoras mecánicas. Ahora, ¿es posible hablar de producción de algodón orgánico sostenible en el Perú? Sí es posible. En esta campaña, que por el proyecto que hemos ganado nosotros, hemos instalado parcelas demostrativas en 3 zonas de producción del algodón. Eso es las bases o los requisitos que nos ha puesto Indecopi, ¿no? Y también SENASA, para poder registrarlo y poder obtener la patente de nuestra nueva variedad. Al costado de nuestros ensayos, yo la verdad decía que era imposible sembrar u obtener buenas cosechas mediante el manejo orgánico, pero he podido comprobar que sí es posible. Y si el manejo se hace a nivel de valle, con mucha mayor razón es posible hacerlo, el manejo orgánico y el manejo sostenible. Eso es una de las características por las cuales también los mercados internacionales le dan un mayor valor al algodón. ¿Cuál considerarías que sería el mayor cambio que necesita el sector algodonero para despegar definitivamente aquí en el Perú? Los cambios que debe haber acá en el Perú sería fortalecer la asociatividad o la organización de todos los sectores que forman parte de la cadena de producción del algodón, llámese productores o agricultores, que se asocien. ¿Para qué? Porque el agricultor independientemente no tiene la capacidad económica como para contratar un técnico para que le asesore y tener buenos resultados, ¿no? Pero si se asocian, se agrupan 10, 15 o 20 o 50 agricultores, ellos, ¿no?, van a tener esa posibilidad de poder contratar los servicios de un técnico que les daría la ventaja de tener mejores rendimientos. El otro aspecto principal, que haya mayor conexión también dentro de la cadena de los agricultores con los empresarios textiles. ¿Para qué? Para que los empresarios textiles realmente un poco se compenetren y apoyen al pequeño agricultor, porque les da la ventaja de que si apoyan al pequeño agricultor con una semilla certificada o le dan un apoyo económico, el agricultor va a poder comprar una semilla certificada que les va a garantizar a la industria textil una fibra de calidad, con los cuales se podría obtener títulos muy altos de hilo y por consiguiente prendas de mejor calidad. Ahora, yo estoy muy seguro que hay muchas personas que están buscando dónde invertir su dinero, ¿sí? Y si tú tuvieras la oportunidad de dar quizás una ponencia, ¿no?, y estos agricultores estuvieran, o estas personas estuvieran ahí escuchando lo que mencionas, ¿cuál crees que sería el principal consejo que le darías a una persona que quiere ingresar al mundo del algodón, ya sea de manera productiva principalmente, ¿no? Bueno, hacer un análisis, por ejemplo, de la dotación de agua, ¿sí?
porque si no hay agua, no está asegurada la cantidad de agua para cultivar, no va a tener los resultados esperados. El suelo, el cultivo del algodón, ya he dicho, no es un cultivo que requiere suelos tipo A1, no. El agua es uno de los principales insumos básicos, ¿no?, que garantizan un buen rendimiento. El otro tema que es empresario que entra o quisiera entrar a lo que es el cultivo del algodonero, empezar a sembrar con semilla certificada, ¿sí? Utilizar de repente las nuevas tecnologías, utilizar por ejemplo altas densidades de siembra para tener mejores resultados, mejores rendimientos, hacer un control fitosanitario utilizando los drones, ¿no?, utilizar la última tecnología y, de ser posible, si tiene ya áreas mucho más grandes, utilizar las cosechadoras mecánicas. Yo pienso que esa actividad empresarial tendría los resultados esperados. Suena perfecto todo lo que dices. Si yo tuviera la oportunidad, definitivamente me meto de lleno a la producción de algodón. Pero imaginemos que ya tenemos el algodón listo. Ya cosechamos, los tenemos, hemos sacado cierta cantidad de quintales. ¿Cuál sería el destino del algodón peruano? ¿Se exporta y a dónde va? Los destinos que tiene el cultivo del algodón, los mejores mercados es Estados Unidos, ¿no? Los países vecinos, va una parte al Brasil, hemos dicho, al Brasil, Argentina, México, ¿no?, que en pequeñas cantidades, pero también a los países de Asia y Europa. Incluso con la inauguración del megapuerto de Chancay, los chinos están demandando fibra de algodón extra largo. Si bien es cierto, China es el primer país productor de algodón, pero no tienen la calidad que tienen los algodones peruanos. Si tuviéramos la oportunidad, pues como mencionábamos, de dirigirnos o orientarnos hacia dónde va nuestro producto, ¿escogeríamos inicialmente el mercado peruano o trataríamos de apostar por irnos hacia el mercado extranjero? No, el mercado extranjero es el mejor mercado, ¿no? A ver, no sé si muchos han escuchado sobre la calidad de las sábanas, ¿no?, con algodón egipcio. Son sábanas que llegan, creo, hasta 80 hilos, ¿no?, por pulgada cuadrada de tela, y tienen un precio muy, muy preferencial. Entonces nosotros, teniendo esa calidad de fibra extra larga, ¿por qué no podemos empezar a fabricar ese tipo de prendas? Y yo tengo algunas fotos de polos que en el mercado extranjero ha llegado a costar hasta $500. ¿Cuáles son los requisitos para que esa prenda llegue a tener ese precio? Uno, que haya sido utilizado la fibra de mejor calidad, que haya sido cultivado orgánicamente, que tenga una trazabilidad y que asegure que el cultivo sea sostenible. Los mercados internacionales están apoyando más a los países en los cuales se da esos tres factores, ¿no?, de los cultivos orgánicos, la agricultura sostenible, ¿no?, y que no haya, por ejemplo, un uso de mano de obras en la niñez, ¿no? A esos países se están apoyando bastante, ¿no?, los países que demandan una muy buena calidad de fibra. Tuve la oportunidad de conversar con alguien, no me acuerdo muy bien si fue en Ica, en Cañete, en Nazca, pero me contó de que uno de los principales temores que tenía era esa fluctuación de precios abismal. Muchas veces bajaba 2 veces su precio, 3 veces su precio, ¿no? Y me gustaría saber cuáles serían los principales factores, ¿no?, que ocasionan estas fluctuaciones en la compra del algodón. Bueno, uno de los principales factores ha sido el algodón es un commodity, ¿no? No es un cultivo alimenticio, ¿no?
Entonces, por consiguiente, los 4 primeros países que producen más algodón a nivel del mundo, China, la India, Estados Unidos y el Brasil, ellos son los que mueven el precio de mercado a nivel internacional. Los años que ha habido problema en el cultivo del algodón, así en los últimos años, fue en los años de pandemia, pero después el precio como que se ha venido recuperando. Y yo pienso que si tenemos un algodón de muy buena calidad, los empresarios textiles deben de crear una marca Perú, ¿sí? Si hay esos nichos económicos que requieren prendas de calidad, entonces ¿por qué no crear una marca Perú, una fibra, con esa fibra de calidad, empezar a abastecer esos artículos de muy buena calidad a esos nichos de mercado? Eso podría ser la solución. Perfecto. Así como lo hace Egipto, ¿no? Vendiendo las sábanas de más de 80 hilos por pulgada cuadrada. Es importante lo que mencionabas de crear nuestra propia empresa, ¿no? Relacionado a este rubro. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos, digamos, mejorar la relación entre el agricultor, productor de algodón y los confeccionistas peruanos? Bueno, la relación es que nos organicemos y se constituya, porque ha habido muchos intentos de constituir el clúster del algodón. El clúster del algodón debe estar integrado por productores de semilla, productores de algodón o agricultores, de repente desmotadoras y empresarios textiles, ¿no? Y de repente hasta exportadores, ¿no? Entonces, en todos ellos que haya una estrecha comunicación para ver la forma de apoyar y asegurar una producción buena y de muy buena calidad en el algodón. Yo pienso que eso es uno de los aspectos que hay que mejorar en nuestro país. Ya hemos visto pues la actualidad del algodón en el Perú, las posibilidades de encontrar este producto en el mercado, posibilidades de pues relacionar bien con la industria textil, también pues de la fenología del cultivo, ¿no? De las maneras en cuales pues deberíamos priorizar, como es el tema de las semillas, el tema del riego, ¿no? Creo que pues es más que suficiente esta entrevista para ya determinar que el algodón pues es un cultivo que no se debería perder. No solo trae consigo el producto como tal, sino trae una tradición, que es algo que no se debería perder definitivamente, ¿no? Contando con la historia que tú mencionabas, pues entonces creo que es algo muy importante todo esto que hemos relacionado. Esperemos que tengamos la oportunidad de realizar una segunda parte, quizás ya empezar a hablar sobre variedades puntuales, ¿no? No hemos, por ejemplo, tocado hoy día el tema de las variedades nativas de algodón que no necesitan ser pintadas, ¿no? Teñidas. Teñidas. Entonces, tenemos, aparte de lo que hemos realizado hoy, un sinfín de posibilidades de seguir explorando. Te invito desde ya a realizar pues la segunda parte de esta entrevista, pero no me quiero ir sin realizar una pequeña dinámica que estoy haciendo como parte de esta entrevista, que es sobre las preguntas rápidas. ¿Ya? Va a consistir en que yo haga una pregunta y tú seas lo más concreto y la respondas. ¿Te parece? Entonces iniciamos con la primera pregunta y es una palabra que te defina. La perseverancia. ¿A quién consideras un referente en tu carrera? Al ingeniero Abel Basurto. Algo indispensable en tu vida. Es el apoyo que uno debe tener de la familia. Lo mejor y lo peor de tu carrera. Bueno, lo mejor ha sido, como yo les comenté, tuve una muy buena cosecha de algodón cuando me inicié como profesional, eso fue lo mejor. Y lo peor que he podido observar ha sido esas fluctuaciones de precios donde el algodón, por la fluctuación de los precios internacionales, ha bajado. ¿Aplicaciones o herramientas tecnológicas que usas en tu trabajo diario? Son los teléfonos, la computadora, ¿no?
y para las aplicaciones fitosanitarias los drones ahorita estamos utilizando. Una tendencia que debería desaparecer. Lo que debe desaparecer en nuestro país es el individualismo y el personalismo. ¿Cuál es el mejor invento de la humanidad? El mejor invento para la agricultura yo pienso que ha sido el Internet, que nos ha conectado a nivel del mundo y estamos el día a día, ¿no? Lo que pasa en los diferentes y las últimas tecnologías, el uso de drones, la agricultura de precisión y en otros países más desarrollados, por ejemplo ahorita los robots. ¿Qué harías si no te dedicaras a lo que haces hoy? A ver, si yo no me dedicara y tengo eso en mente, y tengo terrenos ahí para sembrar, ¿no? En mis 11 hectáreas que tengo de terreno, yo sembraría algodón y crearía una marca, ya sea de calcetines o ropas interiores, ¿no? Para poder sembrar y de repente ya sembrar los algodones nativos de color. Perfecto. Oportunidades de negocio de tu rubro que recomendarías. Yo pienso que los empresarios deben de empezar a crear sus propias empresas, a crear sus propias marcas. Con el algodón nativo de color hay mucho potencial. Los mercados internacionales están creciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque esta fibra de algodón nativo de color no necesita ser teñido. Hay que mejorar la calidad de fibra, es cierto. Yo estoy ya trabajando para obtener una nueva calidad de fibra con mejor longitud, con mejor resistencia, con mejor finura y me gustaría de repente a ver si tengo esa oportunidad yo mismo producir mis campos y crear una marca en calcetines, ¿no? Si pudieras tomar un café o comer alguna comida con una persona histórica, ¿con quién sería? Ya, me gustaría tomar con Fermín Tanguis, por ejemplo, es una persona a quien he admirado mucho. Un libro que hayas recomendado o que recomendarías. En el cultivo del algodonero, el libro que he recomendado ha sido del ingeniero Abel Basurto, el cultivo del algodón Tanguis, y mi manual de cultivo, el manejo integrado de plagas en el algodonero. Un lema que pudieras dejar a nuestra juventud. Que sean perseverantes y que sean decididos en rescatar toda la biodiversidad que existe en nuestro país. Y por último, y no menos importante, una pregunta que quisieras hacerme. Bueno, sería, si yo siempre he admirado también a Gastón Acurio, quien puso en su verdadera dimensión la calidad culinaria de nuestro país. ¿Tú te animarías de repente a seguir los pasos de Gastón Acurio? Porque es reconocida la calidad de los algodones peruanos, pero falta un peruano como Gastón Acurio que reposesione, por ejemplo, esa calidad y dé mayor reconocimiento a nivel mundial de la calidad de los algodones peruanos. Por supuesto, definitivamente no me iría al rubro de la comida, ¿no? Sino enfocarme a lo que estoy haciendo ahora, que es mostrando lo que hay en el Perú, tratar de repotenciarlo de alguna u otra manera, ya sea por una entrevista, ya sea participando en algunos eventos, pero principalmente eso, demostrarlo de alguna u otra forma, qué es lo que tenemos y qué es lo que no debería perderse, principalmente eso. Y bueno, con eso pues creo que ya llegamos al final de este programa, de esta fabulosa entrevista. Verdaderamente te agradezco por tomarte el tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Aquí el equipo pues está muy feliz de haber tocado este tema. Como vuelvo a repetirte, realmente espero de que no se pierda esto, ¿no? Que se siga difundiendo y sobre todo hacer una segunda parte que yo creo que pues vamos a ver ahí cuáles son las preguntas, ¿no? A lo mejor ahí en los comentarios nos dicen algunos puntos importantes que podríamos tocar. Principalmente eso, no sé si quieras acotar algo en especial. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado y espero que esta entrevista sirva de repente para algunos agricultores que van a tener la oportunidad de poder ver este podcast y de repente a futuros empresarios que se animen a revalorizar y a recuperar la importancia de
de nuestros algodones peruanos, ¿no? Y tú, como bien lo has dicho, son los algodones que viste al mundo, ¿no?